Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene una especie de reestreno en sociedad luego de haber sido prometido varias veces? Sí, finalmente el gobierno comprometió 40 centros de cuidado al final de su gestión. Con el presupuesto 2024, el Ejecutivo pretende aumentar en un 25% los recursos para esta labor, que en total son más de 94.000 millones, y el presidente Boric dijo que insistirán con el proyecto de pacto fiscal también para financiar políticas públicas como esta. Para comentar esto tenemos a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. ¿Cómo está? Buenos días, subsecretaria. Hola, Subse, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muy interesado en este tema, siempre es un temazo, el Sistema Nacional e Integral de Cuidados. Ahí nos puede detallar un poquito las cifras de a quienes afecta, pero es un tema bastante femenino. Son las mujeres las cuidadoras, siguen siéndolo y probablemente seguirá siendo así en nuestro país, así que empezar a escuchar bien todos los detalles, porque de seguro van a haber muchas más familias interesadas de lo que nos imaginamos. Así es. Lamentablemente, la carga de los cuidados y la crianza siempre ha estado ligada a las mujeres históricamente en una sociedad como la nuestra, pero lo que nosotros queremos hacer como gobierno de Chile es avanzar en que las personas tengan la elección, por ejemplo, de cuidar o de criar, que no sea una obligación o una imposición a las mujeres, que tampoco interfiera con las trayectorias de vida, porque lo que pasa muchas veces es que las mujeres nos postergamos para la crianza o los cuidados, lo que en general hace que las mujeres seamos más pobres, tengamos menos oportunidades y herramientas a la hora de entrar, por ejemplo, al mundo laboral. Totalmente. Quería hacer el hincapié en eso, porque hablamos en general de cuidados, pero cuando pensamos en eso, bajémoslo un poquito más al ejemplo. ¿Quiénes son, a quiénes cuidan estas personas, o a quiénes crían? Porque ahí hay un punto bastante relevante. Estamos hablando, cuando hablamos de cuidados y de crianza, estamos hablando que nosotros creemos que hay alrededor de 600.000 personas en nuestro país que se dedican a tareas de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que se dedican a tareas de cuidar a alguien de la familia postrado, a una persona con algún grado de discapacidad, a hijos, a hijas, a nietos, a nietas, a papás, a mamás, a abuelos, abuelas. Estamos hablando... Maridos también, ¿no? A maridos también, sí. Muchas veces pasa, y son 600.000 personas las que nosotros creemos que se dedican a las labores de cuidado, y también más de 2 millones de personas que necesitan algún grado o tienen algún grado de dependencia. Por eso es tan importante, cuando el presidente ayer decía hacer visible lo invisible, primero reconocer que este trabajo existe, que es un trabajo no remunerado, es un trabajo que nos ha generado a las mujeres ser muchísimo más pobres, porque para que mujeres se dediquen a las labores de cuidado también eso significa que hay un sacrificio, hay una postergación, pero para que otros también puedan entrar al mundo laboral y seguir sus trayectorias de vida. Y por eso estamos hablando de poner las bases del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir esto? El Sistema Nacional de Cuidados no es algo que vaya a ser tangible prontamente, es algo que va a demorar mucho en instalarse, probablemente va a seguir la misma trayectoria que el sistema de salud en nuestro país, pero creemos y queremos que hoy día primero la oferta programática para esas personas dependientes en algún grado se coordine, y que cuidar y criar no sea solamente una responsabilidad individual o de algunas familias, sino que es una responsabilidad de la sociedad completa. Total. Cuando pensamos en bajar a las cuidadoras en general, lo generalizamos, porque de seguro también hay cuidadores hombres, pero en su mayoría son mujeres, como lo decíamos. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo ellas se identifican? ¿Hay un carnet de cuidadoras? Sí, esto es muy importante y algo que las organizaciones de cuidadoras y de cuidadores nos han reconocido mucho. El año pasado, si no me equivoco, a mediados del año pasado se lanzó la credencial de cuidadoras y cuidadores. ¿Qué quiere decir esto? Que una credencial, primero, que te visibiliza el trabajo que estás haciendo, y segundo, permite generar trámites en menor tiempo, porque sabemos muchas veces que ir al doctor, que ir al banco, que ir a hacer cualquier tipo de trámite para alguna persona que cuida, ir al supermercado, muy diferente. Pone una lista prioritaria. Sí. Así es, pone una lista prioritaria, y también nos ayuda porque
Primero necesitamos identificar. Nosotros hacemos la proyección de que hay 600.000 personas que se dedican a labores de cuidado. Hoy día con credencial tenemos en el registro nacional cerca de 68.000. Por tanto, todavía nos falta mucho para saber a quiénes se dedica el cuidado, pero también nos sirve para generar política pública. Entre mejor sabemos e identificamos y tenemos las características de aquellas personas que se dedican a labores de cuidado, mejor también podemos hacer una oferta programática que se dedique a ellos y a ellas. Total. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido para promoverlo? Porque claro, una cosa es tener esta identificación y llega esta persona y dice, yo estoy cuidando a alguien, necesito comprar en un tiempo récord, ojalá, en el supermercado y porfa déjenme pasar. Pero ahí está el criterio de la persona que te atiende, de la persona que está en la fila, porque no es como ver a una persona embarazada o ver a una persona en una situación más no más compleja, pero en otra situación de complejidad. Más evidente, tal cual. ¿Cómo empezamos a hacer esto más masivo para que la gente también le tome el peso? Sí, lo importante es que esta fila preferencial está en servicios públicos, no es en el supermercado, sino que requiere otro tipo de trámites. En el doctor, por ejemplo, muchas veces los cuidadores y cuidadoras se postergan mucho a propósito también de poner toda su vida y disposición de la persona que están cuidando, pero también queremos avanzar en la sociedad en hacer visible esto. Sí. Yo creo que es lo que nos falta. Finalmente, muchos niños y niñas en otras épocas, gracias a la cultura, eso está cambiando rápidamente, pero en otras épocas el mismo presidente decía, cuando a él le preguntaba qué hacía tu mamá, él decía, no hace nada. Sí. Cuando estaba probablemente haciendo el trabajo más difícil de todos, que es criar, que es cuidar, que es hacerse cargo también de aquellas personas que por algún u otro motivo, por algún accidente, alguna enfermedad, tienen que necesitar algún grado o quedan con algún grado de dependencia, lo cual es muy, muy duro. Totalmente. Hay un dato que manifestó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, que las labores de cuidado no remuneradas representan casi el 25% del Producto Interno Bruto. Son cifras de locura. Eso significa que es mucho dinero el que por este trabajo que uno no conceptualiza muchas veces como trabajo. Y yo a veces lo comento como, ¿cuánto cobraría uno por hacerse cargo de cuidar a una persona? Uno cobraría... ¿A ti te pasa que tú tienes una persona que con tu familia se reparten, que es una cosa que pasa con muchas familias? Tengo una abuela con Alzheimer, claro, y tenemos que repartirnos los momentos cuando vive con mi papá, y si mi papá quiere salir un día por cualquier cosa, ni siquiera por divertirse, a veces por trabajo. No, interrumpe el flujo familiar. Entonces uno tiene que ir a trabajar cuidando y tiene que hacerse los tiempos. Entonces hay gente que uno contrata y le paga para eso. Existen los hogares de ancianos, existen las cuidadoras, existen las enfermeras, pero pasa que cuando uno se hace cargo de los familiares, que son tu familia, que es tu deber, y no solo tu deber, tú lo quieres hacer, no se conceptualiza y no hay apoyo del Estado. Entonces, esta medida es muy importante conceptualizarlo como un trabajo. Que no sea remunerado no implica que algo que no sea trabajo. Y lo que entiendo que quiere hacer esta iniciativa, que es una de los más importantes caballos de batalla que tuvo el gobierno durante su campaña y que el día de ayer está avanzando hacia él, es darle el valor que tiene y en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que en su conceptualización total tiene este anuncio que se hizo ayer? Además de este carné especial. Claro, entiendo que abren centros, que hay muchas posibilidades. Sí. ¿Cuáles son esas, subsecretaria? Estamos construyendo cerca de 30 nuevos centros. Eso es importante porque también muchas personas, como por ejemplo tu familia, pueden hacerse cargo. O sea, hay una disposición distinta, pero hay otras familias que esa disposición no es posible, por más que uno tenga todo el amor y toda la posibilidad de hacer y generar ese sacrificio, es difícil. Estamos generando la construcción de nuevos centros, pero también estamos ordenando 59 programas que tiene el Estado, tanto de salud, de niñez, de educación y un sinnúmero de otros servicios, ordenándolo para ponerlos a disposición de las personas que cuidan y también de las personas que tienen dependencia. Eso nunca antes se había hecho. Yo sé que muchas veces puede sonar paradójico que el Estado no tenga algo tan ordenado o tan
o tan puesto en la mira, pero cuando hablamos de la trayectoria de vida que tienen las personas con dependencia, estamos hablando de personas con dependencia en distintos grados. Estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de discapacidad, estamos hablando de accidentes, de enfermedades. Entonces, todo eso lo estamos poniendo a disposición de las personas cuidadoras y cuidadores, y con esto estamos sentando las bases. Por eso yo les digo, el legado que va a dejar el gobierno del presidente Gabriel Boric en el tema del Sistema Nacional de Cuidados es sentar las bases para seguir profundizándolo en el tiempo y para que la trayectoria de vida, que es lo más importante de aquellas mujeres, no sea impuesta, que sea una decisión, una elección, que no sea seguir empobreciendo a las mujeres de Chile para generar más desarrollo. ¿Cómo se llama el Sistema Nacional de Cuidado frente al público? Que lo habíamos hablado en alguna oportunidad, que el nombre que confundía mucho. Chile Cuida. Ya. Chile Cuida, que es un programa, bueno, que no se inicia con nosotros, sino que es una oferta programática que está desde las administraciones anteriores. Chile Cuida reúne hoy día la oferta programática que existe para cuidadoras y personas que necesitan cuidados. Subsecretaria, ¿cómo se puede sacar esta identificación? Porque una cosa es empezar a tomar conciencia de que existe y lo otro es el trámite mismo, y además, tal como lo mencionaba, muchas veces se reparten estas tareas en una casa. No sé si muchas veces, en general es una persona, digámoslo, pero también puede ser esto compartido, y en ese caso estaría bueno que quizás 2 personas dentro de la casa tengan esta identificación para que también se puedan turnar ese tipo de tareas. No, de todas formas, es Registro Social de Hogares. Ustedes entran a la página del Registro Social de Hogares, hay un apéndice respecto a el carnet de cuidadoras y cuidadores, así que los llamo también a todos quienes nos están viendo, escuchando a esta hora de la mañana, que si conocen personas que se dedican a las labores de cuidados, que saquen el carnet. No tiene ningún costo, pero además nos ayuda a nosotros como gobierno para saber caracterizar, saber quiénes son y saber también qué son las cosas que necesitan. Lo que estábamos haciendo ayer es el cierre de los diálogos que hicimos en todas las regiones del país. Fueron más de 12.500 personas las que participaron en estos diálogos y que nos dijeron cuáles eran las urgencias de las personas cuidadoras. Salud mental, por ejemplo, salió. Ordenar la oferta de salud, generar también una corresponsabilidad de la sociedad y no solamente de las mujeres. Todas esas cosas están saliendo en los diálogos y queremos seguir trabajando por ellas. 8:49. Muchas gracias, subsecretaria, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, subsecretaria.